No se imaginan lo que es el frío que está haciendo. ¿Hasta dónde estás ido con esta? Norte argentino. Norte argentino, Formosa. Sí, y tocó Bahía de la Patalla. Mirá esa entrada. Guau, mirá este. Esto es una cancha de golf. Wow. ¿Eh? ¿Dónde estamos, Perry? Mirá esto, dejate de joder. No, esto es impresionante ya. Miren lo que es esto. Me había acomodado. Levantate, cocho, no. Yo me quiero morir. Disculpen, justo le erramos de camino. Buenas, gente linda, ¿cómo anda? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos desde el Calafate. Mirá y miren esta. esto, a ver si se ve. No se nota. No sale. Recién cuando Bueno. salimos de adentro salió un vapor bárbaro. Falló. Arrancamos un video diferente, no hay IBR. No hay IPR. No hay IBR en este caso. Ahora le vamos a contar por qué. ¡Oh! Ay. Estamos con Andy, quien nos está alojando en su hospedaje, valga la redundancia, se dice así, ¿no? Vino a hablar español. Nos está hospedando en su hospedaje, como le venía diciendo, en 64 Bigua. Así se llama el lugar. Pero después se lo vamos a mostrar. Ahora, no sé, nos dijo, preparen el mate que lo voy a llevar a un lugar. Tienes roja la cara. Hace frío, ¿eh? Sí, me está pegando para mierda el frío, boludo. Me pongo rojo enseguida, no sé por qué. Ahí lo voy a llevar a un lugarcito que solamente la gente del pueblo conoce, o lo hace, bueno, ya varios ya fueron, pero es el lugar donde todos nos vamos a relajar un poquito y a gritar, sí, a Con gritar. el frío este que te va a relajar. Sí, y sí, a relajar porque te vas a gritar y decirle a la, váyase Bueno. toda la... ¿entendés? Pachamama. La señora con el mate. Y bueno, vamos a ver qué sale. Yo por la Me duda interesa ver eso. me traje el dron, Vamos a gritar. trajimos la cámara porque no sé. Vamos a ver qué sale. Esto no estaba nada preparado. Hemos llegado. No, terrible viento. Pará. Vamos a dejar el dron porque es al pedo el dron. Lo llevo a sacarnos, lo vuelvo a buscar a Bragado, más o menos, si llegamos a sacar el dron. Abrigate. Yo ni media me puse. Wow. Son un poco más de las 7 de la tarde, creo. A ver. 7:30. 7:30. Espero que se escuche por el viento. Pará, que me olvido de la señora. No, está tremendo. Es corta. Ahora sí. No se imaginan lo que es el frío que está haciendo. Wow. Pero es tremenda la vista esta. Nos alejamos bastante de la ciudad, ¿verdad? Sí, ya. ¿Cuánto habremos hecho? ¿4 o 5 kilómetros? No, ¿Más? más. 10 kilómetros. 10 kilómetros. Pero acá tenemos una vista tremenda, ¿ah? Miren esto. Esto en vivo no saben el color que tiene. Este es el lago argentino. Y lo que se ve allá, que lo están tapando las nubes que están muy bajas, todo lo que se ve blanco es toda la cordillera. Y de ahí viene el frío. De ahí viene el frío. Para que no cerró. No. Me duele, te juro que me duele las orejas, me duele las manos, me duele el alma. Ay, No, Mónica. tengo la cara adormecida. Sí, los pelos lo de menos, tengo la cara adormecida. Ay, por favor, qué helado está el aire. Nuevo día y con un poco de sol.
No saben cómo se aprecia el sol acá en la Patagonia y principalmente acá en Calafate. Acá está la IBR que está descansando, tapada, porque estos días ha estado lloviendo, también un poco de viento y bueno, la tenemos ahí tapadita descansando mientras decidimos qué va a pasar con el viaje, si vamos a hacer la pausa o no. No solamente el sol lo hace un día especial hoy, sino ya verán el humito. ¿Cómo va eso? ¿Sabés algo del tema de esto? Si no, pedimos ayuda. Lo que pasa, hace mucho que soy vegano, ¿viste? Sí, tenés. Y bueno, ahora estoy experimentando un poquito a ver cómo sale. Igual se complica hacer fuego con viento, y eso que estamos dentro de todo acá en el reparo. Algo que tienen que saber, que acá, no sé, el viento sopla aparte. ¿Cómo sopla aparte? No sé, mirá el humo. Ah, sí, va para donde se le antoja. Sí, es por parte. Ayer les dije que le iba a mostrar un poco más del hospedaje donde estamos parando, que es 64 Biguá, que cuenta con 12 lugares, 12 camas, que algo muy particular que nosotros no habíamos visto, que son en forma de box. Son camas, habitaciones compartidas con locker, donde vos tenés ahí con un candado, podés guardar tus pertenencias, 2 cocinas, una sala ahí de estar con sillones para que te puedas relajar a mirar una película o también a trabajar, con otro ambiente que vendría a ser como el comedor, donde tenés para desayunar, donde tenés para almorzar, para prepararte el mate, el café, que ellos todo te lo dan acá junto con tu reserva. También alquilan bicicleta para que puedas recorrer la ciudad. Acá tenemos la 110 de Andy. ¿Hasta dónde estás ido con esta? Me fui hasta el norte argentino. ¿Norte Formosa. argentino? Formosa. Sí, y tocó Bahía de la Patalla. Calafate. Está siendo un día increíble, no teníamos pensado salir hoy, íbamos a salir mañana. Vamos rumbo al Parque de los Glaciares. Casi 4 litros y medio. Sí. ¿Cuánto? No, 6 litros y medio. 6 litros y medio. 4.572 pesos. ¡Qué bonito día, che! Ahora tenemos que ir en busca de la ruta 11, que ya le pifié, y eso que estoy con el GPS acá adelante marcado, pero bueno, de paso recorremos un poquito más la parte del centro. Vamos a salir por ahí a caminar, pero sí, para otro video. Hoy no. Y el helado de Calafate, que vengo, desde que entré a la Patagonia, vengo diciendo, quiero probar el helado de Calafate. Acá vamos a doblar, a ver si puedo doblar acá. Son como unos 70 kilómetros que está el parque desde la ciudad. No está cerca, ténganlo en cuenta que no es cerca de la ciudad el Parque de los Glaciares. ¿Dónde me metí? Miren este hostel. Toda esta zona, miren lo que es. Todo esto son todo zona de hostel, hotelería. Acá un lugarcito como una parrillita. No, miren esto me encanta. Estos son álamos, ¿verdad, no? Sí. Son gigantes, tienen unos muy buenos años. No sabría decir cuántos, pero... Hotel Posada, Los Álamos. Mirá qué chu. Para esas... Miren esto, miren este pasto. ¿Para estas alturas? Sí. Mirá esa entrada. Guau, mirá este. Esto es una cancha de golf. Cancha de golf. Uy, no vi la... Ay, no estás viendo ninguno. No estás mirando la calle. No. Estamos estrenando una herramienta nueva que nos regaló Andy. Un bastón selfie re grande de GoPro. No sé si se dan cuenta que ahora está un poquitito más lejos la cámara. Vamos a jugar un poquito hoy con eso a ver qué se puede sacar. Estamos en modo prueba igual. Y están muy lindos los árboles, volviendo al tema de los árboles, que ya se están poniendo requete amarillos y me encanta. Ahora tenemos que girar hacia la izquierda, acá en esta rotonda. Uy, por allá tenemos que ir, por allá está la casa de la señora presidenta de la República Argentina. En verdad, fue presidente y fue vicepresidente. Qué lindo día. Qué lindo que está este día en el Calafate.
Todo esto que tenemos acá a la derecha es el lago Argentino. El lago Argentino es el mayor de los grandes lagos patagónicos de Argentina y el más austral de su territorio continental. Solo es superado por el lago Fagnano en Tierra del Fuego. Este majestuoso lago es también el más grande del país y el tercero en toda Sudamérica. La profundidad del lago Argentino varía enormemente, desde 35 metros hasta unos impresionantes 1000 metros de profundidad. Sí se va a captar en la cámara, pero los picos nevados que se ven al fondo de la parte de la cordillera y hacia allá vamos. Y ahora vamos a doblar acá antes de seguir camino. Porque acá está el famoso cartelito, de que cartelito no tiene nada, del cartel, el Calafate. Mirá el flamenco. No, están hermosísimos y están todos culitos para arriba porque están comiendo. Hola. Wow. ¿Dónde estamos, Perry? Miren este contraste, no solo por la forma y los colores ocre y colores de los distintos minerales, óxido, así medio amarronado, grisáceo, contra este del color del lago Argentino, ese color turquesa celeste que le da porque es todo agua del deshielo, y ahí toda la cordillera, las partes más altas de las cordilleras, todo nevado. Es muy chocante. No, mirá esto, dejate de joder. Estaba esperando a que gires la cabeza. Claro, yo venía mirando hacia aquel lado y no había visto esto. Esto es increíble. Aparte, wow. Hay una parte de las nubes que no sabes si son nubes o si están apoyadas o si es montaña o está... ¿Qué es? Y acá sí apareció, lo podemos nombrar el viento porque ya el viento ya está. Sí, ya está. Desde que subimos a la ruta número 11, que es la que estamos transitando ahora, el viento está pegando cada vez más fuerte. Sí. Las nubes, ¿cómo están? Apoyadas Como prácticamente. aferradas hacia las montañas, como que, no sé. La IBR lo está dando todo. Pobrecita, venimos en segunda a unos 50 kilómetros, casi 50 kilómetros. Está fuertísimo el viento. Viene de aquel lado, así cruzadito. Ahí llegamos al parque. Acá, que es donde se paga la entrada. Mirá, llenaron. ¿Cómo taparon el cartel? Todo el cartel. Qué lástima. Máxima 20 horario, ¿qué dice? De 8 a 20 horas en verano, creo que ahora es hasta las 18 horas, me parece. ¿Cómo es esto? A ver. Hola, Hola. ¿cómo estás?
¿De dónde nos visitan? Somos de provincia de Buenos Aires. Son de provincia de Buenos Aires, buenísimo. ¿La primera vez? Sí. es la primera vez estamos. Bueno, les paso a comentar. Este es el ingreso al Parque Nacional Los Glaciares. Acá se abona lo que es la entrada. Si Bien. lo hacen en efectivo, lo pueden hacer conmigo, así no se bajan. Y si lo hacen con tarjeta de crédito o débito desde la oficina, ¿sí? Serían 2.500 pesos por persona. Bueno, prendemos esta. Ahí nos dio toda la información la chica, así que terminamos pagando 2.500 pesos por persona. Y la entrada nos sirve para hoy, obviamente, para mañana y pasado tendríamos un descuento del 50%. Sí, tendríamos un descuento. Ese valor de 2.500 para residentes argentinos. Estudiantes tienen más descuento. Y desde la entrada hacia las pasarelas son 30 kilómetros, nos dijo, de camino muy sinuoso, así de curva y contracurva como lo estamos viendo ahora, de lo que me gustan a mí. Pero bueno, está prohibido frenar a los costados como para sacar una foto mirar. Sí, pero nos vamos. Tienen razón, porque fíjate Sí, que es muy camionete fino. no Pero tiene. nos vamos a encontrar con dos miradores que son muy lindos, que ahí sí se puede frenar. Oh, mirá lo que es esto. ¿Viste? Se está poniendo. Mira, 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 mira. Sí. La IBR lo pide. Ustedes no lo ven porque el ángulo de la cámara esta está muy arriba, pero ella con estos dedos me está agarrando los rollos acá de las panzas y me los va punteando. Y eso significa, según la presión, es el grado de seña que me está haciendo, que frena, mayormente frena. Anda, tranquilízate, es un tranquilízate. Estamos a unos 9 kilómetros de llegar al... ¿Están dando esto? De llegar al glaciar y el frío que está haciendo es impresionante, pero bueno, obvias razones, estamos al lado de los glaciares prácticamente. Todos los picos de las montañas están nevados y los árboles que no dejan entrar mucho sol. Esta parte en especial, mucho frío. Llegamos al primer mirador de los dos que nos comentó la chica allá en la entrada, cuando ingresamos acá al Parque de los Glaciares, al mirador de los suspiros. No, esto es impresionante. Ya se veía de algunas curvas. Hemos visto videos, hemos visto fotografías obviamente de esto. Y eso que todavía no estamos cerca, es muy impresionante. Es muy impresionante. Es increíble. O sea, es muy imponente, yo creo que esa es la palabra correcta. Por favor, no puede ser tan grande. Ah, mirá, tiene vidrio. Miren lo que es. Miren lo que es esto. Acá tiene vidrio para que te puedas resguardar porque viene todo el viento de frente. Pero vamos a hacerlo bien nosotros y vamos de acá. Con ustedes, el glaciar Perito Moreno. Es tremendo, tremendo. En el cartelito decía que de acá hasta donde está la pared hay 7 kilómetros. Desde acá tenemos 7 kilómetros hasta el glaciar. Así recto, ¿no? Obviamente. Ya ubicamos la Iberra ahí en el estacionamiento, nos dijeron que la dejemos arriba de la veredita y ahora hay otra parte muy importante que tenemos que ubicar, que es el baño. Bueno, acá se debe tomar los bus, los micros, que deben ser esos blancos chiquitos que te llevan, ¿o no? ¿Para qué son los buses? ¿Hasta dónde te llevarían los buses? No entendí esa parte. No, te llevan a la entrada, porque la entrada para ¿todavía no las llegamos? pasarelas. No, todavía no llegamos. Yo pensé que acá estaban las pasarelas. Acá nos marca dónde estamos nosotros, donde están los baños, el resto bar, que es el que está ahí,
el área de uso común, que es donde fuimos nosotros recién al baño, que tenés sillas como para comer, cargar los celulares. Y ahora todo este es el trayecto del camino que tendríamos que hacer en colectivo, que nos dejaría donde están las pasarelas. Y acá tenemos de un lado el Brazo Rico, que es donde estuvimos nosotros, creo que mirando parte del mirador, y el lago Argentino. El central, están el marcados con camino central, colores, que es el amarillo. Tardás alrededor de 1 hora en recorrerlo. Nosotros vamos a tardar más. En la parte inferior, que es la roja, para poder ver la parte del Brazo Rico, que es la roja, tardás 1 hora 15 alrededor. Esta es toda la parte más accesible del primer balcón grande. Esto es el que da bien al glaciar. El del bosque y el de la costa. Y te dice la dificultad. Este tiene todo el de bosque. Baja, alta, muy baja, media y media. La única alta sería la que va al balcón inferior, que es del Brazo Rico. Buenas tardes. Hola. ¿Nos quedamos para más? Sí. ¿Te sentís mal? ¿Pero estás mareada? Frenamos. No. Un cachito, vení para acá al sol. No, soy arisca a todo lo que sea colectivos, micro, minibús. Siempre me descompuse desde chica y sigo teniendo la misma secuela de grande. Igual y encima, la subida va no es muy empinada y serpenteante. serpenteante, y algo que no sabíamos es que está habilitado para venir acá con tu vehículo. Nosotros no teníamos la información que no se podía llegar hasta esta parte, que la base. Podríamos haber venido con la IBR, Sí, así una que ahora lástima. tenemos que volver Tenemos un que kilómetro. Pero bueno, lo bueno es que es todo en bajada. No, miren esto, gente, miren lo que es esto. Impresionante. Es tremenda esta imagen. ¿Cómo que lo estás mirando y no podés creer lo que Que estás sea real. mirando? Claro, eso es lo que me está pasando. Lo veo y digo, no es real, no puede ser real. Nos mandamos por aquí al lado. Acá están divididos los senderos por colores y nos habíamos ingresado para aquel que es la salida. Así que es amarillo central, amarillo balcón, para allá. Igual, Para aquel lado. Habíamos encarado para cualquier lado, Cucho. no, pero el cartel no está bien puesto. Sí, está bien puesto. Nosotros no estamos bien puestos. ¿Vos lo entendiste bien? No, porque y si no, agarraste no hubiera agarrado para el otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay falta de comprensión. El Parque Nacional Los Glaciares, ubicado en la provincia de Santa Cruz, Argentina, abarca una impresionante superficie de más de 7.200 kilómetros cuadrados, equivalente a 3 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. El famoso glaciar Perito Moreno es uno de los pocos glaciares en el mundo que sigue avanzando, con una extensión de 250 kilómetros cuadrados, similar al tamaño de Rosario, y una longitud de 30 kilómetros comparable con la distancia entre el obelisco de Buenos Aires y Tigre. Acá llegamos a otro mirador y acá lo tenemos bien de frente al glaciar. Hacia la izquierda tenemos lo que sería el Brazo Rico y hacia la derecha sería la parte del lago Argentino. Ya vemos una embarcación. Como es un glaciar que permanece en constante avance, crece alrededor de 2 metros por día que el glaciar sigue avanzando, llega un momento que se llega hasta acá, hasta el borde, hasta el límite con la tierra, y es donde se hace el famoso ese puente que se hace la ruptura, que ha salido en distintos videos, y la última ruptura de eso se hizo en el año 2018. Dos cosas que quiero capturar con el video. Escucha, eso era uno. ¿Se habrá escuchado? Ojalá. Te pone la piel de gallina. Es como si fuera en una tormenta un trueno de los potentes, potentes. Eso es lo que le quería. Que uno escucha cuando Sí. va viniendo y sale más fuerte. Eso es lo que quería decirle, que quería capturar el sonido de un desprendimiento, como también grabar un desprendimiento. Ahí tuvimos el sonido. No sé si tendremos la suerte de poder ver algún bloque que se desprenda, porque como está en continuo movimiento, también hay continuos desprendimientos. Como también desprendimiento hay, ¿cómo sería cuando salen? Bloques de hielo que emergen. Claro. Escucha. Hay algunos que te dan miedito. Ojalá lo puedan percibir porque es increíble.
tremendo, lo agarramos justito. Tremendo, señora. Wow. Se me puso la piel de gallina, ¿no? Fue infernal. Los desprendimientos de hielo que caen con estruendo en el lago es uno de los mayores atractivos y uno de los más esperados por todos los visitantes. El parque cuenta con otros 47 glaciares importantes, incluyendo el glaciar Uppsala, el más grande de Sudamérica, con una superficie de casi 900 kilómetros cuadrados, aproximadamente 3 veces el tamaño de Córdoba. Otro mirador, y acá está lo que le comentábamos anteriormente más arriba, que acá nos marca bien que esta es la zona donde se forma el dique, que el glaciar se empieza a llegar hacia la parte de la tierra, se forma el dique, se hace todo ese túnel y bueno, después el agua va haciendo su trabajo, la presión del agua va socavando y formando ese famoso túnel que después mucha gente de toda parte del mundo viene a ver cuando se hace la ruptura. El secreto acá es venir con tiempo y esperar, buscar un lugar, una posición, te quedas ahí a la espera, un desprendimiento vas a ver, porque te sorprende, pero tenés que estar sí o sí constantemente mirando hacia el glaciar para poder ver ese momento, ¿no? Porque vos te moviste y pasó, es así. Mirá ahí cómo se están. Es acá, no sé cómo explicarlo, es tremendo acá en vivo. Bueno, es maravilloso. Es el canal de los témpanos, así que cuando hay mucha correntada de aire y se levanta correntada de agua también, lo que hace es ir arrastrando los témpanos, que ya los ve de la ciudad. La vez pasada estuvimos en un mirador en la ciudad y vimos uno chiquitito. Los glaciares del parque se formaron hace unos 15.000 años, durante la última edad de hielo. Y no solo eso, el Parque Nacional Los Glaciares es una de las reservas de agua potable más importantes del mundo, después de la Antártida y Groenlandia. Esta región argentina es la más significativa en términos de reservas de agua dulce, ya que el 90% del agua dulce del planeta se encuentran en las zonas glaciáricas. El parque, declarado Patrimonio de la Humanidad en la UNESCO en 1981, ofrece numerosas actividades, desde caminatas sobre el glaciar hasta paseos en barco por los lagos helados o su típica caminata por las pasarelas, permitiéndonos estar a muy pocos metros de él. Es muy lindo, pero vénganse preparados para caminar. No, tráiganse... me voy a acomodar. Tráiganse en pulmotor, un sanguchito y agua. Todos están a la expectativa de poder captar el momento donde se desprenda algún bloque de hielo. Se escuchó el ruido, pero no. Se ve los desprendimientos como que surgen más de aquel sector, que es donde veníamos hoy abajo, porque todo el sonido viene de aquel lado. Ahí se cayó algo. Ahí se cayó uno chiquitito. Este es el sendero de la costa. Y acá se puede ver tremendo tamaño de bloque de hielo que se ha desprendido en algún momento. Es enorme. Y está fijo, ¿viste? No se mueve para nada, así que debe ser como bastante... Debe estar tocando fondo seguramente. Y se ve algunos pedazos más chicos ahí sueltos, desparramados. Claro, todo lo que se van desprendiendo van saliendo todo para este lado, que este es el lago argentino. Tengo la ilusión de que el camino va a terminar en la costa y voy a poder tocar un bloque de hielo de estos, pero... obviamente que no va a pasar, no creo. No quiero romperte la ilusión, así que no te voy a decir nada. Ya me dijiste que no hace un rato. Bueno. Siempre me pega el tobillo. No te lo voy a... no te lo quería volver a repetir. Igual te agradezco por mantenerme en la realidad, pero... Claro, ¿viste? O sea, a veces déjame soñar 3-4 pasos más. ¿Vos viste todo lo que de pasarela que hay allá? Sí, es larguísima. Me había acomodado. Levantate, cocho, no es el de 2 horas. Vamos a tomar unos mates más allá. Tenemos que caminar un montón. Dale, arriba. Qué cerca que está y no lo puedo tocar, miren. Está ahí nomás. Mirá. Y lo más loco, ¿sabe qué? Que estamos sorprendidos de ver cómo un hielo flota. Bueno, yo no lo, así naturalmente no lo vi en mi vida, pero no solamente por ese hielito, por aquel témpano es todo lo que está. Lo que nosotros atrás. estamos acostumbrados a ver siempre que flota es cuando descongela el freezer.
Cuando descongela el freezer. Que ves que hay que flote el hielo. 5 segundos te dura. Pero qué hermoso se ve. Aparte, mira el fondo que tenemos. ¿Eh? ¿Quién pudiera? ¿Qué te pasa? Otro punto panorámico del glaciar, y acá es como si estuviéramos enfrentados, es como si fuera una V corta. ¿Qué es un glaciar? Bueno, un glaciar es una masa de hielo compactada. Al haber semejantes cantidad de nevada, el glaciar viene creciendo desde el fondo hacia adelante. Por eso es que cuando va creciendo 2 metros, que va avanzando por día, va creciendo desde arriba y va bajando el glaciar. Se viene hacia el lado de la costa. Se genera por compactación de nieve. Es tanta la cantidad de nieve, más el clima ideal, que la nieve que va cayendo en copo, estoy agitada, las escaleras te matan. La nieve que va cayendo en copo, al ir compactándose se cristaliza, generando hielo, generándose un glaciar en masa. Es impresionante, y esto no lo sabemos porque somos Wikipedia, no. Lo sabemos porque en un momento nosotros en nuestra vida hemos viajado más de modo turista y realmente hemos perdido muchas oportunidades de estar adelante de cosas fascinantes como es esto y no sabíamos qué era. En otro momento de mi vida esto hubiera sido qué lindo cacho de hielo, che. Pero al haber leído, al haber querido aprender y saber dónde estoy parada, porque este viaje no significa solamente decir ¡ay, qué lindos los lugares! La palabra que más usamos es qué bonito, es verdad. Pero realmente poder saber algo, que los invito a que lo hagan también. El que tenga gana cuando vaya a ir a un lugar, investiguen un cachito, un cachito. Está lindo informar y está lindo que aprendan con nosotros, pero está muy lindo cuando uno hace mucho esfuerzo para viajar, poder saber qué es lo que pasa, cómo viene, cómo se genera. Con esta vista vamos a disfrutar unos buenos y ricos calentitos mate, como corresponden. Y aprovechando lo último que tenemos de sol. Sí, porque ya empieza a bajar ahí cuando ya tape esa Queda parte re de la poco. cordillera ahí de la Sí. montaña, chao. Nos queda re poco de sol. Qué fresquete, ¿eh? Ah, Te las debo. la vuelta va a estar fría. La vuelta va a estar fresca. De vuelta donde todo comenzó. Ya salimos de la pasarela, ahora nos queda Caminar. ir a buscar a la IBR. Acá nos había dejado el colectivo hoy y ese que está ahí atrás es de una empresa de turismo que no nos puede llevar. Pero por ahí tenemos suerte y alguien frena y nos lleva. No caminar por la ruta. ¿Y por dónde caminó? Pero me dijiste que podíamos ir caminando. ¿Y dónde camino, No. señor? Si no tengo ni banquina. No tengo sendero. Yo me quiero morir. ¡Hace! ¡Me quiero morir! ¿Cuánto caminamos además? ¿Quién se pierde acá? No estábamos yendo para Calafate sin la moto, nos pasamos, doblamos para cualquier ¿Para lado. qué lado está Calafate? Por acá tendríamos que estar pasando con el IBR. Y el camino que nosotros teníamos que agarrar. A ver si puede A enfocar la ver. pantalla. Nosotros estamos acá en el punto azul. Y nos tenemos que volver todo esto porque el estacionamiento estaba acá. No, claro, el colectivo O sea, vino, dobló y nos llevó por esto. De la garita esa que teníamos nosotros, Hacia la... teníamos que agarrar para... Ah, Ay, sí. yo me quedé... ¡Ancocho! ¡Ay! ¡No! No tengo palabras en este momento. ¿Cómo que no? ¿No perdemos Para- gratis? Ay, Dios. No. Cosa que pasa. ¿Vos no querías hacer ejercicio? No. ¿Cómo que no? Nunca quise hacer ejercicio.
Disculpen, justo le erramos de camino. Yo lo vi bajando ustedes caminando. Sí, nosotros miramos que la gente nos miraba como diciendo, no van a bajar todo caminando, volviendo. ¿Todo bien ustedes? Sí, re bien. Ya le encontramos a los chicos grandes de la ruta. Encima ahora le digo, esto está en subida, no puede ser, le digo, por acá empezamos a mirar el GPS, le digo, no, Nosotros no, ¿quién boludo. avisó? La de la ambulancia, ¿no? La No sé, ambulancia. ponele... No, y ponele 300, 400 metros más abajo. Ah, lo de la ambulancia no avisaron a nosotros. Digan la verdad, ¿qué dijeron? Ahí No, encontramos... no, no. Mirá, les voy a dejar una calco Muchas Así gracias. no, sí. que nosotros generamos contenido para que puedan... Muchas gracias. Chicos, Bueno, buen retorno. mi disculpa y gracias. No pasa nada. YouTube también. Gracias. Buen retorno, chicos. Qué desastre que somos. Sos irresponsable. Como, mirá las nubes igual ya que Ah, pero se está bajando el sol. Bueno, nos tenemos que ir, que ahí están los chicos Sí. que nos trajeron. Le habían avisado de una ambulancia que bajaron hoy temprano y nos vieron caminando. Le dieron aviso a ellos que nos estaban buscando. Bueno, esta es la... no sé qué le pasa a la luz. Los auxiliares que se prenden y se apagan. No hay nadie. Ah, no. Bueno, la barrera está Ah. levantada, habrán dicho. No, ahí no, la parte de la ahí entrada está. está cerrada. La salida está abierta. La salida está abierta. Ah, mirá, se quedan acá. Muy bien, qué lindo. Ahora sí, Bueno, ya no nos debemos ver ni las caras. no. Tenemos como 50 kilómetros todavía para poder volver a Calafate, al hospedaje. Ha sido un día increíble. Ha sido sorprendente, maravilloso haber conocido el glaciar, ¿o no, Acocho? Es increíble, yo para mí un sueño cumplido, la verdad que fue alucinante poder estar ahí y disfrutarlo. Ya Y- me dan ganas de volver mañana, te Y digo. podríamos volver, podríamos aprovechar el ticket que tenemos el 50% de descuento y además no cualquiera pasea en el vehículo de prefectura. No, de guardiaparque. De guardiaparque. Prefectura, ya me faltaría nomás que nos trasladen lo de prefectura. Qué lástima, está fallando tanto la luz. Ahora Sí. sí, te digo que se nos va a poner fresquete, ¿eh? La Así vuelta. que agradecerle por estar del otro lado siempre con la mejor onda y recordarles como siempre, gente, que los queremos mucho, pero Los mucho, queremos mucho. y que nos estamos viendo ¿dónde, Acocho? En un próximo video, perdidos por la 40, si no nos Oh. congelamos. No, que nos traslade la policía, ojo. O que nos trasladen de vuelta, que nos saquen otra vez. Mañana vemos. cuando volvamos va a decir prohibido a cochos. Vas a ver. Ahí vienen los boludos de la moto de vuelta.